¿Cuántas mentiras se dijeron durante la primera audiencia de los policías que escoltaron a Carlos Manzo al momento de su asesinato? ¿Cuáles fueron las contradicciones y de qué los están acusando? ¿Es cierto que entre los sospechosos está un exdirector de la policía de Uruapan? Yo soy el Caporal, un periodista con más de 15 años de experiencia. Lo que verás en los próximos minutos no contiene ni imágenes ni audios generados con inteligencia artificial, pero sí información completamente verificada. Para este video me di a la tarea de revisar las declaraciones que los 7 escoltas de Carlos Manzo dieron ante un juez, así como del presunto asesino intelectual, para mostrarte las inconsistencias. Te adelanto algo, el gobernador ha confirmado que luego de las investigaciones contra los policías municipales llegarán las indagatorias contra los elementos de la Guardia Nacional que cuidaban al alcalde de Uruapan al momento del crimen. ¿Sabías que los policías impidieron a los paramédicos atender al asesino para dejar que muriera y que una carta póstuma y una llamada anónima ayudaron a las investigaciones? ¿Les han dicho de los elementos de la Guardia Nacional también podrán ser requeridos? El tema se investiga a todos, incluyendo la Guardia Nacional. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, ha puesto el dedo en la llaga. Tras las inconsistencias encontradas en el actuar de los escoltas de Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre, llegarán las investigaciones contra la Guardia Nacional, que formaba parte del segundo círculo de protección del alcalde de Uruapan. Es decir, lo que te platicaré en los próximos minutos es apenas el inicio de la historia que está siendo contada sobre el asesinato del alcalde del Sombrero. Debo advertirte algo, la audiencia no fue videograbada. Todas las declaraciones se encuentran redactadas pero no capturadas ni en foto ni en video. Así que esta información que te compartiré la acompañaré de imágenes ilustrativas, pero eso sí, relacionadas con el caso Carlos Manzo. La historia comienza con las detenciones. El pasado 19 de noviembre, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el fiscal general de Justicia de Michoacán, Carlos Torres Piña, informaron de la detención del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manzo, a quien identificaron como Jorge Armando, alias el Licenciado, presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación. Y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo. Aunque se dijo que es uno de los autores intelectuales, su labor parece más a la de un autor material, pues se encargó de coordinar a las personas que cometieron el asesinato. Ese día se reveló también que actuaron por órdenes de el R1, señalado de ser jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el estado de Michoacán. La segunda noticia que desencadenó toda esta historia fue la detención de 7 escoltas personales de Carlos Manzo que estuvieron al momento del crimen. Se trata de 6 policías municipales y uno contratado exclusivamente como guardia personal. La captura fue revelada el 21 de noviembre y se concretó en las instalaciones de la Casa de Cultura de Uruapan, en Michoacán. Las acusaciones: homicidio calificado en comisión por omisión, es decir, no los acusaron de haber asesinado a Carlos Manzo, sino de no haber actuado para evitar su homicidio, a pesar de que esa era su función. Con esto, la fiscalía consideró que los escoltas sí pudieron evitar el asesinato, pero decidieron no impedirlo. Así, con estas capturas es que comienza a escribirse este nuevo episodio. Son 7 los escoltas de Carlos Manzo detenidos este viernes en Uruapan. Finalmente llegó la fecha de la primera audiencia en la que tanto Jorge Armando, alias el Licenciado, como los 7 escoltas detenidos debieron presentarse ante el juez. Inicialmente serían 2 audiencias distintas, pero las autoridades decidieron realizarlas al mismo tiempo por considerar que se trataba de un solo acontecimiento. En la audiencia se permite hablar a todos los involucrados interesados, acusados, testigos, autoridades, defensa, todos. Y aunque no fue grabada ni fotografiada, lo que ahí adentro se dijo comenzó a trascender en la prensa local. Además, el gobernador también fue uno de los primeros en hacer revelaciones de lo que ahí ocurrió. Revelaciones como que elementos de la Guardia Nacional también serán investigados, o que la Fiscalía de Michoacán señaló que eran 8 los escoltas que tenía Carlos Manzo, de tal forma que, tras haber detenido a 7, hay uno prófugo de la justicia. Que incluye su primer círculo de seguridad, 8 escoltas. 7. Ayer fueron detenidos 7. Uno no fue detenido, es decir, se encuentra prófugo, pero 7 fueron detenidos. Las primeras inconsistencias detectadas por la Fiscalía General de Justicia de Michoacán fue que, antes de que Carlos Manzo recibiera los 7 disparos, hubo un primer tiro, y este primer tiro debió alertar a su escolta para proteger al alcalde e impedir el asesinato. Sin embargo, los agentes no actuaron. Más tarde, con el avance de la audiencia, se dieron a conocer nuevos detalles sobre los 2 adolescentes imputados por el asesinato. Me detengo tantito. Además de el Licenciado y de los 7 escoltas, también hay otros 3 acusados en esta historia: Víctor Manuel, Fernando Josué y Ramiro.
Víctor Manuel fue quien disparó y que fue abatido en el lugar del crimen. De los otros dos te platicaré su rol más adelante. Bueno, resulta que Víctor Manuel, el tirador, y Fernando Josué se conocieron en un centro de rehabilitación en Uruapan. Ambos eran menores de edad, entre 16 y 17 años, entraron para dejar las drogas, pero por el contrario, terminaron siendo cómplices. En la audiencia se dijo que sus madres los habían internado desde el año anterior, cuando comenzaron a mostrar signos cada vez más evidentes de adicción. Víctor Manuel fue el primero en abandonar el centro, meses después lo hizo Fernando Josué. Ninguno de los dos logró superar el consumo de drogas. Por el contrario, ya afuera, ambos se buscaron para seguir consumiendo juntos. Se obtuvo la identidad de dos sujetos, que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Estas personas fueron identificadas como Fernando Josué N. y Ramiro N. Es aquí donde aparece en la historia Ramiro. Se dijo también que Ramiro fue contactado por el licenciado para darle una orden. Ramiro debía reclutar a dos jóvenes para entrenarlos en el manejo de armas con el objetivo de que sean ellos quienes asesinen a Carlos Manso. Esos dos jóvenes debían tener una característica, que es ser consumidores de droga. Ahí es donde Ramiro, por órdenes del licenciado, contactó a Víctor Manuel y a Fernando Josué. El día del crimen, los tres ejecutores del asesinato, Ramiro, Víctor Manuel y Fernando Josué, se hospedaron en un hotel ubicado junto a la pérgola del centro de Uruapan. Permanecieron allí para esperar el momento en que Carlos Manso apareciera. A cada uno se le habría prometido un pago cercano a los 50,000 pesos. De acuerdo con la reconstrucción oficial, fue Víctor Manuel quien consumó el homicidio. El primer tiro lo falló, pero los otros 7 dieron directo al alcalde. En ese momento, los escoltas del edil respondieron, lo detuvieron y posteriormente lo asesinaron. Los otros dos jóvenes huyeron, aunque se presume que resultaron heridos. Antes de irse del lugar, Fernando Josué dejó el arma abandonada en el sitio. Una carta póstuma agregó detalles al caso. En la audiencia se reveló que Ramiro dejó una carta escrita a su pareja en la que le pide que si falla la misión, revele todo lo que sabe. La carta fue escrita a puño y letra en una hoja de cuaderno por Ramiro, quien era un ex trabajador de una perfumería originario de la Ciudad de México. En el documento, Ramiro ofreció disculpas a su pareja y relató cómo fue reclutado para participar en el homicidio del alcalde. Explicó que su situación económica lo llevó a aceptar el encargo. Tenía que reclutar a dos jóvenes adictos a las drogas, entrenarlos y prepararlos para la ejecución. Afirmó que el R1 ofrecía una recompensa considerable por el trabajo, recompensa que más adelante se calculó en 2 millones de pesos para Ramiro y en 50,000 pesos para los tiradores. En la carta confesó que temía a el licenciado, pero que debía obedecerlo. En su mensaje final, Ramiro escribió a su pareja que si algo le ocurría, sería por órdenes del licenciado. Le pidió proteger a sus hijos, abandonar la casa y contar la verdad. El relato indica que Ramiro conoció a Víctor Manuel y a Fernando Josué en una tienda de Malagua. Ambos consumían metanfetaminas y tras ganarse su confianza los reclutó y comenzó a entrenar en el manejo de armamento. Asimismo, se identificó que un sujeto apodado el licenciado ocupaba el rol de mando al ser quien emitía las instrucciones para realizar la ejecución. Además de la carta, también hubo una llamada anónima que aportó datos en la investigación. Se trató de una denuncia anónima al número 089 donde se acusó a Jorge Armando, el licenciado, de ser presunto mando criminal en el municipio de Guandacareo y en la ciudad de Uriangato en el estado de Guanajuato. De acuerdo con la información integrada en el expediente, esta llamada sumó nuevos señalamientos que apuntan a delitos adicionales atribuidos al mismo acusado. Según quien hizo la llamada anónima, el licenciado es el responsable de mantener privado de la libertad en estos momentos a un hombre en el municipio de Guandacareo. También se le acusó de cobrar piso a comerciantes de Uriangato. El análisis de los dispositivos permitió identificar que Ramiro formaba parte de un grupo en una aplicación de mensajería en el cual se planeó y coordinó la agresión en contra del presidente municipal. En la audiencia se dijo también que los agresores se coordinaron mediante la aplicación de mensajería llamada Trima. Allí crearon un grupo en donde al menos 10 personas daban instrucciones y seguimiento a Ramiro, a Fernando Josué y a Víctor Manuel. Los mensajes describieron reportes constantes, minuto a minuto, sobre ubicaciones e indicaciones de los movimientos a seguir. También detallaron la logística para facilitar la movilidad de los atacantes y de su reclutador. Para ello fue desplegado también un grupo de motociclistas en distintas calles del centro, además de un taxista quien fue pieza clave para ayudar a Fernando Josué a huir y a refugiarse en el barrio de San Pedro.
Es en este punto de la historia que aparece un elemento clave. El licenciado reveló que contaba con un agente infiltrado en el primer círculo de protección de Carlos Manzo. Ese infiltrado les daba información detallada de los movimientos del presidente municipal y fue a las 6 de la tarde con 56 minutos cuando esa filtración se confirmó, pues el policía infiltrado les dijo que el edil iba retrasado porque estaba repartiendo velas. Antes de continuar, quiero volver a precisar algo. Las imágenes que ves son ilustrativas. Si aparece un policía, no significa que él sea el acusado o el infiltrado. Hasta el momento no han sido reveladas las identidades completas de los agentes y sus roles. Lo que sí se sabe es quién asesinó al tirador, Víctor Manuel. Una vez que el homicidio de Carlos Manzo fue consumado, Demetrio, quien fue director de Seguridad Pública de Uruapan y fungía como escolta del alcalde, fue quien disparó contra el asesino material. Según su testimonio, el escolta explicó que forcejeó con el joven a quien intentaron arrebatarle la pistola. Sin embargo, Víctor Manuel tenía mucha fuerza y ante esa situación tomó la decisión de disparar. Según su declaración, creyó que el impacto fue en un brazo o en el hombro y a más de 1,5 metros de distancia. Sin embargo, esa versión fue contradicha por un paramédico que estuvo en el lugar y que también contó su testimonio. Por favor, la historia del paramédico es la siguiente. Una vez que escuchó los disparos y se resguardó, regresó al sitio para aplicar maniobras de reanimación a Carlos Manzo. Después de concluir esa labor, observó que Víctor Manuel estaba tendido boca abajo y sin moverse. Víctor Manuel estaba vivo. El paramédico intentó acercarse para brindarle ayuda, pero según declaró, los escoltas se lo impidieron hasta dejarlo morir. No fue sino hasta la llegada de la Guardia Nacional cuando le permitieron el acceso, pero para entonces Víctor Manuel ya había fallecido. Según las autoridades, el tiro no fue ni al brazo ni al hombro, como lo dijo el escolta y ex jefe policíaco, sino directamente en el tórax y prácticamente a quemarropa. Y se confirmó que el tirador fue asesinado con su propia arma, de tal forma que esa noche fue detonada una sola arma, al menos en 9 ocasiones. La primera dio por accidente contra un ciudadano que buscaba fotografiarse con Carlos Manzo. Esa persona resultó herida. Los 7 disparos que vinieron después fueron contra el alcalde. Y el último y 9º tiro fue contra el tirador, quien ya había sido detenido, sometido e inmovilizado. ¿Pero qué hizo la defensa de los acusados? Bueno, solicitaron al juez ampliar el plazo constitucional para definir su situación legal. Es decir, que no se pronuncie sobre si abre o no un juicio en su contra y que les dé más tiempo para reunir más datos de prueba en su defensa. En respuesta, el juez concedió duplicar el plazo, de tal forma que no emitió su resolución en ese momento y la programó para el próximo 26 de noviembre. Será durante estos días adicionales que los abogados podrán integrar y presentar los datos de prueba que consideren necesarios para fortalecer la defensa de los detenidos. Ha sido en medio de todas estas revelaciones que las autoridades estatales y federales reportaron nuevos golpes a la delincuencia organizada, como la destrucción de 2 campamentos clandestinos en Uruapan, así como la emboscada fallida en contra de elementos del ejército mexicano en la localidad de Puerto del Aire, en un punto cercano a la carretera que conecta Patzingán con Aguililla. Sin embargo, todo lo relacionado con el combate de las Fuerzas Armadas contra la delincuencia organizada en Michoacán será tema de mi próximo video. Así que la invitación es a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. ¿Ya se descartó que fuera un tema político, gobernador? Bueno, lo que se tiene hasta ahorita en las líneas muy claras, muy concretas, el propio secretario Omar García Harfuch ha sido muy claro en este tema y creo que hay que estar atentos a lo que establece tanto la Federación como la Fiscalía del Estado.